componentes del ceremonial persa. Es en este momento, Alejandro, cerca a las costas del Caspio. Las costas del Caspio son deliciosas todavía hoy. Las mesetas iranias están separadas del Caspio por una cordillera montañosa que se llama los Montes Elbrus. Estos Montes Elbrus son muy distintos a los taros. Los Montes Elbrus son altísimos. Y unos picos, muchos entre los griegos y muchos entre los macedonios, no entienden el cambio de comportamiento del rey, no entienden que los que antes eran enemigos ahora son amigos, no entienden que el monarca empiece a adoptar costumbres propias del bárbaro adversario al que ellos han sido enseñados a rechazar y a temer y a combatir durante toda su vida. Y es en este momento, en este año 330, año clave, en el que empiezan las primeras conjuras y los primeros problemas en el seno del ejército macedonio. Filotas, uno de los compañeros de Alejandro, era hijo de Parmenión, el gran general de Alejandro, el gran comandante de Alejandro, el hombre más experimentado del ejército. Este Filotas es hallado culpable de alta traición. Y Alejandro lo manda a matar. En ese momento Parmenión no estaba con el ejército, se había quedado en Ecbatana, a cargo del tesoro real. Y Alejandro, después de matar al hijo de Parmenión, después de matar a Filotas, teme una venganza de Parmenión y manda asesinos a Ecbatana para que le quiten la vida. La ejecución o asesinato, como lo quieran ver, de Filotas, uno de los compañeros de Alejandro, y de Parmenión, su mano derecha hasta este momento en la campaña, va a ser el indicio de una larga ristra de muertes a medida que Alejandro vaya encontrando más y más y más resistencias a su proyecto de llegar a los confines de la tierra. Pero de esas muertes, de cómo Alejandro llegó al fin del mundo, de cómo el rey macedonio dejó de ser un rey y se transformó en una regencia, y vamos a decir en su poder de alguna manera, pero muy bien tratadas, y ellas se van a quedar con Alejandro, la verdad es que Martina. Más adelante sí que tenemos algún pequeño contingente local, vamos a decirlo así. A partir de ahora, en este momento, a partir del 330, lo que tenemos son fuerzas de gobierno, por decirlo de alguna manera, burocracia, tenemos sátrapas, gobernadores, etcétera, etcétera, pero todavía el ejército es puramente macedonio y de los aliados, etcétera, etcétera. Ya en los últimos compases de la campaña sí que nos vamos a encontrar que en el ejército de Macedonio va a haber tropas, vamos a decir, locales, pero ya muy afinas. Bueno, Alejandro, la personalidad de Alejandro pues, ha hecho vertederos de tinta. Algunos lo ven como un héroe romántico, otros lo ven como un megalómano abominable. En general hay cierto consenso sobre que era un hombre impulsivo, sobre que era un hombre capaz de hacer cualquier cosa por alcanzar sus objetivos, y ese cualquier cosa incluía cualquiera de las personas que lo rodearan y que se interpusieran entre él y sus objetivos. Y también sabemos que Alejandro podía estar acusado o podía sufrir la enfermedad que sufren muchos de los gobernantes, que es que temen, sospechan y castigan conjuras en su contra. Conjuras que a veces no son tales, pero conjuras que muchas veces son reales. Este asunto de Filotas y Parmenión es muy oscuro, no sabemos exactamente lo que sucedió, pero sí que entra dentro de lo posible que estuvieran el padre y el hijo contra Alejandro, porque Alejandro, camino hacia el este, le había reclamado a Parmenión, que estaba en Ecbatana, le había reclamado refuerzos, le había reclamado tropas, le había reclamado soldados, y Parmenión no se los terminaba de mandar. Y Alejandro estaba esperando, y Parmenión acumulaba tropas en Ecbatana, y llegó a haber un momento en el que Parmenión tenía tanto soldado como Alejandro, y Parmenión era un general. En este curso ya sabéis bastante sobre la vida y las conquistas de Alejandro, considerado el magno, ¿no? El grande, porque pues no ha habido quizás en la historia un héroe que haya alcanzado tanto en tan poco tiempo, ¿no? Que muere prematuramente con 32 años, pero pues, casi 10 años de reinado, conquistó no solo unificó todo el mundo griego bajo el reino de Macedonia, sino que además lo amplió, conquistando el imperio persa y llegando hasta la India. Todo esto supongo que lo habéis estudiado y lo habéis conocido de primera mano, por supuesto que antes de que Alejandro heredara el reino de Macedonia, que está en el norte de Grecia, los persas se habían hecho con el poder de toda la Asia Menor, que eran las colonias pues, más importantes y que tuvieron muchísimo que ver en el origen del arte griego. Vamos a pasar muy brevemente para llegar a esta etapa que coincide con la vida y sobre todo, después de muerto, toda la decomposición de ese imperio que él había creado, que fue muy breve, muy efímero, pero que va a dar lugar a lo que se conoce como el helenismo. Y esto es lo que nos ocupa. El helenismo es la extensión de la cultura y del arte griegos a todo el mundo, entonces, de la gran civilización oriental, que influye también en las raíces de lo que conocemos nosotros como la cultura occidental. Es toda la Mesopotamia, Egipto, ¿no? Llegando, pues, incluyendo Irán, el mundo persa, y llegando casi hasta la India. Bueno, todo eso se va a fragmentar en diferentes reinos que nos ocuparán en una siguiente sesión, donde estudiaremos la influencia de esa mezcla, puesto que el imperio de Alejandro Magno lo va a producir, es un cosmopolitismo, es una mezcla con los otros grandes imperios orientales, propiciado por los matrimonios mixtos que el propio Alejandro en sus conquistas va a contribuir, bueno, ya casi por obligación, ¿no? Casando a sus grandes generales con pues, algunas de las hijas de los reyes persas y de la aristocracia más importante de esas ciudades a las que va a ir sometiendo. Ya desde el principio se produce ese mestizaje que dará lugar también a un mestizaje cultural y artístico, como vamos a ver. Creo que no tengo que hablar un poco de la historia, puesto que lo habéis estudiado ya en el curso, ¿no? Este es Filipo, el padre de Alejandro, que al ser asesinado provocó pues, que llegara un momento al poder y tuviera ya en la cabeza la idea de recuperar la zona de Jonia, lo que se conoce como la Asia Menor, son todas esas ciudades importantes, muy magníficas también, por ejemplo, con los persas, con el rey Darío, al que vengó después su muerte, fue muy magnífico y la familia real fue autorizada a seguir prácticamente no gobernando, porque todo pasó a manos
se mezcla con el egipcio, el sirio, el babilónico, sino sobre todo cómo el alfabeto griego se extiende creando un idioma que va a hacer nutrir entre otras cosas que se cree esa raíz fundamental cultural que va a ser el origen de Europa. Yo he hablado bastante de la importancia que tiene el alfabeto, ¿no? Porque el alfabeto es lo que después van a copiar los demás pueblos, ¿no? El latín no es sino una continuación del alfabeto griego, y lo mismo los demás idiomas que irán surgiendo. Entonces, cuando se escriban ya los idiomas germánicos y eslavos, se recurrirá al alfabeto. Y con el alfabeto va la acumulación del saber, la cultura, gracias a los libros, ¿no? El propio Alejandro, tan enamorado de la Ilíada, que llevaba siempre encima, la usaba casi como libro de cabecera, que mete en un arcón maravillosísimo, ¿no? Hay una anécdota cuando les pregunta a sus generales qué es lo más importante que podemos tener aquí en este arcón maravilloso que hemos robado al rey Darío, ¿qué tesoros son los más importantes? Que dice la Ilíada, ¿no? Y pone la Ilíada, esa idea de la transmisión del cual él mismo quería ser un héroe de la Ilíada, y lo consiguió, ¿no? Enrolando a Aquiles y superándolo. Y Aquiles al cabo no hizo más que estar durante 10 años intentando tomar una ciudad, la ciudad de Troya, mientras que en esos 10 años Alejandro conquistó prácticamente todo el mundo conocido. Sabemos cómo lo hizo un ejército de hombres fieles macedonios, generales que después acabarían siendo reyes de todos estos territorios, y a través de la famosa lucha de los elitas, creando cuerpos de élite, lanceros, que crean como una masa impenetrable, ¿no? Que después los romanos también imitarán, y los propios tercios españoles imitan también este peso de la infantería, abriendo camino y venciendo en batallas muy desiguales en número, contra la caballería y contra los elefantes, a medida que se van integrando en el mundo asiático, etc., ¿no? Bien, la famosa falange macedonia que resultó imbatible, que permitió que en muy poco tiempo se llegara incluso pues, hasta la isla, ¿no? A partir de ahí ya los generales estaban exhaustos y decidieron que querían romper. La única victoria, o la única derrota, la única victoria que no pudo ganar Alejandro fue esa, convencer a sus generales de que había que llegar hasta el fin del mundo. No se sabe bien, pero él quería descubrir eso que había contado su maestro Aristóteles, ¿no? De que había un lugar en el que el mundo terminaba y cómo era ese límite. Y bueno, no lo puedo conseguir y al volver nos sabemos pues, que un modo extraño contrae una enfermedad, no se sabe si también pudo ser envenenado. El caso es que muere en Babilonia, la gran ciudad que había conquistado. Vamos 500. Espero lograrlo.
Otro más. Sigue grabando. Muy bien. Ahora, déjenme contarles una historia sobre Alejandro Magno. En el año 326 a.C., Alejandro Magno, el joven rey de Macedonia, se encontraba en la cima de su poder. Había conquistado gran parte del mundo conocido, desde Grecia hasta Egipto, y su ejército era temido por todos lados. Sin embargo, Alejandro sabía que aún quedaban desafíos por superar. Había oído hablar de un poderoso rey indio llamado Porus, que gobernaba sobre un vasto territorio en el norte de la India. Porus era famoso por su ejército de elefantes de guerra, y Alejandro estaba decidido a enfrentarse a él. Alejandro y su ejército marcharon hacia la India, cruzaron ríos y montañas. Cuando finalmente llegaron al reino de Porus, se encontraron con su ejército impresionante. Porus tenía más de 100 elefantes de guerra y su ejército era mucho más grande que el de Alejandro. La batalla fue feroz. Los elefantes de Porus cargaron contra el ejército de Alejandro, causando estragos y destrucción, pero Alejandro era un estratega brillante y sabía cómo contrarrestar la fuerza bruta de los elefantes. Ordenó a sus soldados que se dispersaran y atacaran a los elefantes desde los lados y la retaguardia. La batalla duró 2 horas, pero finalmente Alejandro logró vencer al ejército de Porus y el rey indio se tuvo que rendir, y Alejandro lo recibió con respeto y admiración. Quedó impresionado por la valentía y la habilidad de Porus y decidió convertirlo en su aliado. Juntos, Alejandro y Porus conquistaron más territorios en la India, extendiendo el imperio de Alejandro, pero la verdadera lección de esta historia es la importancia de respetar y valorar a tus enemigos. Porus podría haber sido un enemigo formidable, pero Alejandro lo convirtió en un poderoso aliado. Otra de las batallas que me impresionó mucho fue la batalla de Isos. Fue un enfrentamiento épico entre el ejército macedonio de Alejandro Magno y el imperio persa de Darío III en noviembre del año 333 a.C. El ejército macedonio, liderado por Alejandro Magno, avanzó hacia la ciudad de Isos, en la costa del sur de Anatolia, actual Turquía. Mientras tanto, Darío III, el rey persa, había reunido un vasto ejército en las llanuras de Isos con la intención de detener el avance de Alejandro Magno. El ejército era enorme, con estimaciones que oscilaban entre los 100.000 y 200.000 soldados. Incluía infantería, caballería y carros de guerra. Darío III se posicionó en el centro del ejército, rodeado de sus mejores soldados. Obviamente esto lo hizo para poder dar órdenes a todo el ejército y comandar. Era una forma muy eficiente de comandar un ejército. Sin embargo, no era la más valerosa. Normalmente Alejandro estaba al frente de su ejército comandando, y ahí podrías ver un contraste entre ambos ejércitos. Por otro lado, el ejército macedonio contaba con 40.000 soldados, incluyendo la infantería de los famosos compañeros de a pie y la caballería de los compañeros de a caballo. Alejandro se colocó al frente de su ejército rodeado de sus generales y guardias personales. La batalla comenzó con un enfrentamiento entre la caballería macedonia y persa. Los macedonios, liderados por Alejandro Magno, cargaron contra la caballería persa, que se retiró rápidamente. Sin embargo, la infantería persa se mantuvo firme, formando una línea defensiva. Alejandro ordenó a su infantería que avanzara y los macedonios se lanzaron contra la línea persa. La lucha fue intensa, con ambos lados sufriendo bajas. Sin embargo, la formación macedonia en falange, con sus largas picas de aproximadamente 5, 6 hasta 7 metros, permitió que mantuvieran la línea y avanzaran lentamente. Mientras tanto, la caballería macedonia, el flanco derecho persa, causó confusión y desorden.
Darío III, al ver que su ejército se estaba desmoronando, ordenó una retirada general. Sin embargo, la retirada se convirtió en una huida desordenada y el ejército persa se desintegró. Cabe incluir que al hacer esta retirada, pues el ejército persa sufrió tantas bajas por el tema de lincharse a sí mismo, de masacrar a algunos soldados que intentaban retirarse y por todo el desorden que había. Darío III huyó del campo de batalla, abandonando su carro real y su armadura. Alejandro, al ver que el persa estaba huyendo, lo persiguió con mucha fuerza y ahínco, trató de meterse más al centro del ejército de Darío con una escolta pequeña pero de élite, y sin embargo pronto se dio cuenta de que la victoria ya estaba asegurada y regresó al campo de batalla para asegurar el orden, ya que una parte del lado izquierdo del ejército, la falange, empezó a sufrir mucho por el avance de los persas. O sea, a pesar de que algunos huían, otras partes se mantenían y tuvo que regresar a asegurar justamente el orden y también el botín. La batalla de Isos fue una victoria decisiva para Alejandro Magno, demostrando la superioridad de la táctica y la formación macedonias sobre el ejército persa. La victoria abrió las puertas de Asia Menor a Alejandro, quien continuó su conquista del imperio persa. Y bueno, hemos logrado algo muy difícil, algo que creí que era imposible. Hemos hecho... Cada raya representa 100 sentadillas. 1000 sentadillas.